Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo para mí, porque miren qué bonito primero. Miren, en el mes del amor vamos a hacer este corazón de rosas rococó rojas y multicolor, porque aquí tenemos el otro muchos colores. Pero ¿qué les quería decir? ¿Qué les quería contar? Estoy re feliz porque para mí este es el primer tuto de 2025. Recuerdan que yo diciembre, enero dije, nos vemos en febrero porque grabamos todo diciembre, todo enero para poder descansar, tomarnos un tiempito, estar en familia y luego poder arrancar con todo el amor del mundo para compartir este arte divino, este arte maravilloso, como siempre digo, que es el crochet y que tanto nos da. Pero bueno, para mí ha sido un montón que no hacía los tutos para ustedes y para compartir en nuestro canal, para disfrutar del arte este divino, y quería empezar con todo mi amor, así que con un corazón divino como un móvil. Miren qué belleza, está en rojo, dedicado al amor y también dedicado a mi abuelita, la que me enseñó, la que puso este arte divino en mis manos cuando yo tenía 10 años, cumplía el 14 de febrero. Obviamente se llamaba Valentina. Así que también dedicado con mi corazoncito, que siempre la tiene ahí presente, a mi abuelita Valentina. El 14 de febrero cumpleaños, hoy es 15, pero no importa. Lo dedicamos igual al mes del amor y lo dedicamos con todo nuestro amor para ustedes también. Este trabajo hermoso y muchísimos más que van a venir, pero yo feliz, chocha, re chocha, de poder compartir nuevamente este arte hermoso con todos ustedes. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Que estoy segura que lo van a amar porque es divino y esas rosas, un amor, son realmente un amor. Nos ponemos a tejer, amigos. Y bueno, como vieron en la presentación, seguimos con mucho amor. Acá seguimos con mucho amor y dale que va para adelante. Miren lo que es este corazón tan lindo, que ahora lo pueden ver bien de cerca, con una borlita si lo desean. Son estas rositas rococó, como dice nuestra artista argentina, decía, Mirta Legrand decía, rositas rococó rosadas. Bueno, eso quedó grabado en la mente, bueno, por lo menos en los de mi generación. Miren qué belleza son estas rosas. Bueno, ¿qué les comento? Tenía la idea de hacer un corazoncito, pero ustedes pueden hacer una coronita redondita, las pueden aplicar en vinchas, las pueden aplicar en almohadones, las pueden aplicar en algún broche para las prendas, porque depende con el hilado que lo tejan, puede ir para muchísimos trabajos. En una pulsera, si lo hacen con un hilo bien finito, con una lana gruesa, en algún gran y va aplicado. Bueno, estas rositas, como sé que se van a enamorar profundamente, las van a aplicar en un montón de proyectos. La idea de hoy era hacer este bellísimo corazón. Miren qué bonito que está, súper fácil, porque cuando hagan estas rositas, les digo que van a querer tejer un montón. En este caso el corazoncito tiene muchos colores, pero el que vamos a hacer ahora es como el que vieron en la presentación, festejando el mes del amor. La vamos a hacer toda con rojo, pero miren qué bonito la versión con muchos colores. Y una borlita, bueno, si ustedes quieren poner borlitas, si quieren poner otro corazón, ya ustedes se van a dar cuenta dónde quieren, ustedes van a buscar alguna idea dónde quieren aplicarlas y cómo quieren aplicarlas. A mí me encantó hacer este colgante bellísimo en forma de corazón, que está muy bonito. Acá hay de todo. Ven, acá tengo algunas piedritas de bijú que si quieren decorar, aparte de las hojitas y las rosas, yo les salpiqué algunas piedritas de estas facetadas y algunas mostacillas, más estas piedritas y la borla, como para seguir decorando. Eso es a gusto. Entonces, esto, algún hilo de coser, porque estas mostacillas con una aguja lanera o una aguja media gruesita no van a pasar. Entonces tienen que buscar una aguja bien finita de coser y algún hilo que puedan pasar por las mostacillas. Pegamento, que a estas rositas yo las pegué con la pistola de calor,
pero podrían usar, por ejemplo, la silicona en frío. Esta silicona en frío escolar, miren para qué la usé. La usé, acá tengo el moldecito, para pegar 2 de estos cartoncitos porque es un reciclado. Yo lo hice con cartón. Otra de las cosas. Acá yo forré el cartón con el mismo hilo, ¿no? Que es un cashmelon de verano. Miren qué bonito. Pero ustedes lo pueden hacer, que muchas veces se ven estos colgantes con alambre, por ejemplo. Si no quieren usar el cartoncito, con alambre. Que en principio lo había pensado hacer con alambre, pero dije, hay gente que por ahí no tiene o se les complica o buscar un alambrecito, entonces lo hacemos con cartón. Les voy a mostrar. Mi cartón reciclado, como siempre acá se recicla todo. Y muchas veces en los envíos, esto es un cartón reciclado divino de una papelera, de una imprenta que descartaron y que hizo Sandrita y su marido. Porque mi marido me dice, ¿vos sabés que hay tal cosa? Bueno, dale, trae, bueno, así. Junto a estos cartones que muchos de los que hacemos envíos yo los utilizo para forrar las cajas también, para cuando tenemos que enviar nuestras agujitas. Los van a reconocer porque son todos estos cartones que son unas cartulinas divinas. A mí me sirven. Entonces, ¿qué hice? Dibujé tengo en mi reglita porque les quiero mostrar la medida. Este corazoncito, ustedes se van a hacer un molde como yo hice aquí. Y como este cartoncito no es tan grueso, pero sí es bastante resistente, yo lo corté 2 veces y lo pegué. Para eso utilicé esta silicona escolar. Entonces, ¿qué les quería mostrar? La medida. Más o menos lo que mide este corazón. Ustedes lo van a hacer del tamaño que quieran, ¿eh? Acá, bueno, esta era una idea. Ustedes lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeños, como para souvenir también. Miren qué bonitos. Aproximadamente 10 centímetros. Por 10 centímetros, aproximadamente. Y van a dibujarse un corazón como más les guste. Le sacan la parte del centro para que tenga este efecto, ¿ven? Entonces yo lo pegué, lo hice doble. Obviamente ya lo tengo adelantado, pero bueno, lo recortamos y hacemos 2, lo pegamos para que sea más resistente. Si ustedes tienen un cartoncito más grueso, lo pueden utilizar igual y lo cortan solo una vez. Voy a dejar esto por otro lado, que tengo acá un costadito las cosas. La aguja. Tengo esta número 3 porque las rositas las tejí con el hilo este que es bien finito, pero lo tejí doble, porque esa manía vieron que a mí no se me va. Si ustedes quieren hacerlo más finito con una hebrita sola y obviamente una aguja mucho más pequeña, por ejemplo, a ver esta que tengo acá a mano, esta es un acero, andaría perfecto para este hilado, ¿ven? O un número 1 o 1,5, 1,75, andaría bien para tejer con una hebra sola. Pero ya saben, ustedes se hacen una muestra con el hilado que más les guste y de ahí luego deciden qué tamaño van a querer las rositas, porque si es un hilado más grueso, obviamente las rositas van a quedar más grandes. Miren qué belleza. Acá ustedes van a notar la diferencia del cashmelon de verano. Como yo tengo 2 marcas distintas, si ustedes notan, miren, este fucsia, este amarillo y este turquesa es de otra marca. Entonces las rositas quedaron apenas un poquito más grandecitas. Y el resto es la misma marca del hilado, entonces quedaron todas del mismo tamaño tejiendo con la misma aguja. Así que ustedes fíjense cómo cambia cuando cambiamos el tipo de hilado o el tipo de aguja. Es para que lo tengan en cuenta, nada más que se los comento. Bueno, acá tengo. Yo las voy a hacer en rojo porque este está dedicado al corazoncito del amor. Va a ser todo rojo. ¿Y que tengo acá? 4 tipos de verdes. No es necesario que tengan 4 tipos de verdes. Utilicen lo que tienen en casa. Puede ser un solo verde y hacen todas las hojitas con un solo verde, como está acá, por ejemplo. Este tiene las hojitas todas del mismo verde, el mismo color que era este. Pero a este corazón, como lo iba a hacer todo en rojo, me gustó jugar con estos colores y aparte los tengo, los voy a utilizar. Entonces, las hojitas las vamos a dejar para después. Vamos a hacer esta rosita, que es un encanto, es un amor. Hace años que la vi y a mí me gusta y cada tanto estoy haciendo estas rositas para algún trabajo. Pero bueno, hoy llegó la hora para compartir
con todos ustedes. Miren qué belleza, no saben, les va a encantar. Miren, he visto que las hacen de distintas formas. Yo les voy a explicar cómo me resultó a mí. Entonces, primer cadenita, aquí. Voy a dejar esta colita cortita. No me preocupa que quede larga en esta ocasión. Entonces, con esta, porque luego voy a hacer un nudito, entonces con esto para mí es suficiente. Y tejo 4 cadenitas. 2, 3, 4. Ahí. Ahora, tengo un arito en la aguja, eso va a contar como mi primer punto. Y ahora voy a pasar por debajo, traigo la hebra y tejo aquí el punto bajo. Con esta hebra vamos a ajustar un poquito el punto. Ahí, ¿ven? Tiro, que se ajuste. No que quede apretado, pero sí que se ajuste. Este tema de aquí lo van a tener que ir viendo, que todos los puntitos queden de la misma forma. Porque hay veces cuando giramos la aguja, los puntitos pueden quedar flojos. Es lo único que les digo que como detalle que se fijen para que los pétalos queden todos iguales. Entonces tengo 1, tengo 2 porque tengo ahí el arito, pero yo dentro de esta corta cadenita voy a tejer 7 puntitos ahí, como este. Ahí tengo 1 que hice recién, 2, ¿ven? Esto es lo que tienen que mantener a todos de el mismo tamaño. 3, así voy a contar 7 puntos. Tengo 4, 5, van a ir entrando como apretaditos. Paso por debajo, 6 y 7. Ahí, ajusto que no me quede flojito. El último punto lo voy a tejer en la cadenita que me queda aquí. A sí lo voy a pinchar porque si no se van a piantar todos. Pincho la cadenita y tejo el número 8. Ahí. Más el arito que teníamos son 9 aritos. Una vez que tenemos estos 9 puntitos, vamos a sostener de aquí abajo, tomo una lazada y voy a pasar por dentro de todos los aritos. Si se traban, no se hagan problema, lo vuelven a hacer. Es una cuestión de práctica. Después va a salir ligerísimo, van a ver. Yo presiono para abajo un poquito, o sea que la aguja la mantengo bien tensa contra el canto de estos puntitos y sale perfecto. Tomo la lazadita y van saliendo, ¿ven? Van saliendo todos los puntitos. Ahí. Cadenita de ajuste y tengo mi primer pétalo. Voy a hacer el segundo. Vuelvo a contar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir el mismo movimiento. Cuento 7 puntos bajos. Obviamente que ya lo tengo en la aguja, no lo cuento. Cuento los 7 que voy a tejer. Hay 1 y continúo. Tengo los 7. Entonces tengo que ir en búsqueda de esta cadenita que sería la número 1 que hacemos al inicio. Esta. Ahí está. Bueno, en esa cadenita tengo que pinchar la aguja y tejo el punto número 8. Ahí. Nuevamente me encuentro con todos los puntos sobre la aguja y vuelvo a pasar la hebra. Ahí. Ajusto con una cadenita. Y bueno, acá es donde se diferencia como he visto que la hacen. A medida que van haciendo los pétalos, los van uniendo para formar la rosita. A mí me gusta y me resulta mucho más simple y sobre todo para los que recién se están iniciando, hacer primero los 5 pétalos que tenemos que repetir este mismo movimiento. Y luego, con una agujita, que ya les voy a mostrar, vamos a formar la rosa. Pero eso depende como a ustedes les guste. Si ustedes quieren ir uniendo, bueno, van a pinchar aquí la aguja y van uniendo los pétalos a medida que los van tejiendo. A mí me gusta más
hacer primero todos los pétalos, que en total son 5. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, la cosa sigue así. 4 cadenitas nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a repetir este movimiento. Recuerden, son 7 pétalos, 7 puntos que van a pasar por debajo de la cadenita. El número 8 lo vamos a pinchar en la última cadenita que nos queda. Y tomamos todos los puntitos y cerramos todos juntos. Charlando no conté, así que voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La última cadenita es la que voy a pinchar y tejo el número 8. Tomo hebrita y paso con cuidado. Si se les traba, lo hacen de vuelta, no pasa nada. Ahí está. ¿Ven? Así tejí 3 pétalos. Me quedaría tejer 2 más, pero no corten la hebra. Ustedes se tejen los 5 petalitos. Yo me quedo tejiendo los que me faltan y ya les muestro cómo empezamos a armar esta preciosa rosa. Terminé con los 5 pétalos y no corté la hebra porque les tengo que mostrar. Sí cerré ahí con una cadenita el último pétalo. Ahora voy a hacer una cadenita para nudo. Pero, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo hebra doble. Ustedes si están trabajando con una hebra sola, dejan la hebra sola para coser. O sea que van a dejar un tramito de la hebra que necesiten para coser. Y la otra la voy a cortar más cortita. Primero la corto ahí. Pero porque yo tengo hebra doble. Si ustedes tienen una hebrita sola, obviamente tiran y hacen el nudito. Una vez que hice el nudito, sí, ya saco más este restito que me queda porque no lo voy a usar para coser, para que no sea tan gordo como para coser la rosita. Y de este lado hago lo mismo, le voy a sacar una de las hebritas, porque luego este me va a servir para hacer un nudito. Bueno, dejé una hebra para armar la rosita. Acá tengo una aguja bien finita para poder manejar mejor la unión de estos pétalos. Ahí queden. Miren qué belleza. Esto así como está, lo quieren hacer para una puntillita. Miren lo que es divina. Para una puntillita en alguna prenda, alguna musculosa. Miren lo que es. Decorar algún corpiño para la playa, cuando ahora se usan mucho los tejidos. Quieren hacer una puntillita delicada. Así hacen una hilera de petalitos y queda preciosa. Otra idea más. Vamos tirando. Vamos tirando ideas. Bueno, acá. Acá donde terminamos de tejer el pétalo, dejé una hebra como para coser, enhebramos y vamos a hacer así. Enfrentamos estos dos. ¿Ven que tiene como una formita? Esta formita como redondita ahí. Bueno, eso es lo que vamos a enfrentar. Así. Enfrentamos ahí, ¿ven? Y parece una boquita. Acá le vamos a dar una puntada. Ahí está. Y nos va a quedar ahí como unos labiecitos carnosos, ¿ven? Ahora, vamos a doblar el tercer pétalo sobre estos dos. Entonces nos va a quedar ahí una en el medio y la otra encima. ¿Ven? Así, las tres en hilerita. Giro un poco y le doy aquí un par de puntaditas. Ahí y acá. Si quieren van haciendo algún tipo de nudito. Y nos va a quedar este movimiento así. Ahora, esta que sería el cuarto pétalo, lo vamos a colocar sobre estas que están aquí ya pegaditas, así. No va a llegar hasta aquí abajo, tiene que quedar más o menos a la mitad de este. Son tan chiquitos que más o menos a esta altura tiene que quedar. Ahí. Le vamos a dar una puntada y luego esta va a quedar ahí como atravesando. Y queda, miren, no la cosí todavía, pero les quiero mostrar cómo queda. Queda como si fuese un triangulito, ¿ven? Como que envuelve estas dos. Este es el movimiento que tenemos que lograr. Todas se van a coser de la misma manera, pero no esperen que todas les queden igual.
porque bueno, es la idea, ¿no? Estamos imitando un poquito lo que es la naturaleza. Si ustedes miran las flores, son todas iguales, pero resulta que no. Son todas hermanitas, pero no son todas iguales. Siempre hay diferencias. Bueno, es lo que vamos a lograr con este tipo de florcitas. Ahí cosí más o menos a la mitad este pétalo y con este voy a envolver ahí. Que me llegue de este lado del otro petalito que tenemos en la base. Vamos a ir dando puntadas y siempre vamos a rectificar una vez que lo terminamos de unir con puntaditas. No uso pegamento aquí porque con las puntaditas podemos lograr dar algún movimiento que nos guste. Miren lo que es. Dulce, no, recontra dulce, divina. Esta rosita que enamora, realmente enamora. Ahí está. Miren, eso es todo. ¿Por qué dejé esta colita? Porque voy a aprovechar y la voy a hacer ahí. Le voy a hacer un nudito con la otra colita. Ahí está. Como para asegurarnos, nada más que para eso. Luego ya corto el sobrante. Y miren esta rosita rococó, en este caso roja, no es rosa como dice Mirta Legrand. Entonces, quiero mostrarles. Ven, miren qué bonitas. Todas toman una forma diferente y están todas hechas de la misma manera. Pero bueno, eso es lo lindo. De estas, ¿cuántas hice? Para esta base de cartón, calculen entre 12 y 15 rositas. Esta es como pequeñita. Obviamente yo ya me preparé un montón para mi corazoncito. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? La hojita. Miren la hojita. Nada. Recontra fácil. A ver, voy a elegir un color. Elijo este mismo. Pero cualquiera. El verde que ustedes quieran. También voy a seguir tejiendo con el hilado doble. Y la hojita va a ser así. Dejo ahí una colita cortita. Cadenita, mi primer cadenita, y vamos a tejer 4 cadenitas. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 cadenitas. 3 porque me va a dar la altura de una vareta y esta que está aquí, ahí es donde vamos a pinchar la próxima vareta, en la cuarta cadenita. Ahí está, hacia atrás sería la cuarta. Tejo una vareta. Entonces, tengo las 3 cadenitas que me dan la altura de la vareta y una vareta más. Voy a hacer un picot, pero con una sola cadenita. Y miren, con un punto deslizado. Paso por la base de las varetas y tejo un punto deslizado. Así cierro el picot, que es mini. Es re chiquitito. Bajo con 3 cadenitas, como si fuese la altura de una vareta. Bueno, es lo que estamos haciendo. Y sobre la cadena de base, punto deslizado nuevamente. Por ahí con mi dedo la estoy tapando toda la hojita porque es muy mini. Nudito para cortar. Tiro, ajusto y miren. Esto es la pequeña hojita que vamos a hacer para acompañar la rosa. Miren, una hojita de aquí y una hojita de aquí. Esto lo aplican en una hebillita para las nenas. Divina, no me digan que no, es divino. Estas 2 colitas, para asegurarnos, no se va a ir a ningún lado, pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con la rosa. 2 nuditos y cortamos. Vieron que en esta ocasión no dejé las colitas más largas porque no es necesario. Solo como para hacer ese doble nudo. De estas hojitas, obviamente van a elegir, tengo acá una ramita, van a elegir la cantidad que quieran. Yo tejí unas cuantas, hice, bueno, ahora se las voy a mostrar, porque hice de muchos colores. Las hojitas no las conté. Voy a traer todo lo que tejí y les muestro cómo para empezar a armar el corazón, que ahora les voy a mostrar cómo hacemos el corazón. Bien, acá tengo todo el manojito de flores. Acá hice 12 pimpollitos y esta,
3 en total. Y después hice con estos verdes 3 de cada, y con este que es un verde un poquito más fuerte hice 5, y con este mismo verde forré lo que es el cartoncito. El cartoncito yo lo fui forrando con punto bajo. Ahora les voy a mostrar un poquito, un pedacito, un tramito. Cuando llego a estos extremos que son medios críticos, le puse unas gotitas de esta silicona porque empezó a resbalarse y no se quería pegar. Era como que se me había revelado, pero es lo de menos porque ustedes lo pueden enroscar, lo pueden forrar con papel, lo pueden forrar con cinta, lo pueden pintar. No es necesario que lo forren con lana, con hilo, pero bueno, lo hice así. ¿Qué va a hacer? Ya lo hice así. Este era con otro verde, ¿ven? Pero también lo forré con punto bajo, pero no es necesario. Ustedes agarran un bollito de cualquier hilado y pueden ir envolviendo, lo pasan así por dentro y lo pueden ir envolviendo también, ¿eh? Eso lo pueden hacer también. Pero bueno, ahí les voy a mostrar con este cartoncito que me quedó simple, pero no importa, para la muestra es más que sufi. Les voy a mostrar cómo empecé a forrarlo. Simplemente pasamos por dentro del arito este calado. Esto es una pequeña muestra, porque este cartón está como muy blandito porque es una sola capita. ¿Ven? Y van haciendo puntos bajos, así estirados. Les queda el bordecito aquí. Se les va a ir moviendo este bordecito del punto bajo, pero ustedes después lo acomodan. Cuando llegan a este punto y a este punto, o le ponen cola vinílica o le ponen, yo le puse esa silicona porque me gusta más, un poquito que se vaya, lo va frenando al hilo y va cubriendo. Y si no, simplemente lo van enrollando. No quieren hacerlo con el cartón, como les dije en el principio, lo hacen con un alambre, puede ser un alambre grueso, y así lo van a ir forrando todo alrededor y les va a quedar así como este. Miren qué bonito que queda, y esto va a ser la base para pegar nuestras florcitas. Así que ahí ustedes continúan tejiendo todo alrededor, les va a quedar súper mono. Vamos al armado. Bien, tenemos las rosas, tenemos la base, que puede ser así, puede ser redonda, ya se los mencioné. ¿Y qué tengo por acá? Miren, tengo esta agujita con hilo de coser. Hice una borla de lo más simple, tiene 12 vueltitas más o menos de este hilado, pueden ser más vueltitas si quieren. Esta es como más gordita, la pueden hacer más gordita. Le combiné algunas piedritas en rojo y en verde, y esto va a venir después. Para quienes no sepan hacer una bolita, esto les digo que es la nada misma, un cartoncito o la misma mano, 12 vueltitas, atan arriba, luego le atan ahí en la cabecita, es lo más fácil. Y por otro lado, quieren hacer una borla un poco más elaborada, que no creo que vaya en este caso porque ya el protagonismo lo llevan las rosas. Obviamente que están más que invitados a entrar al canal y a buscar las borlas que hemos hecho, que son divinas todas, y esta que es simple también es preciosa. Así que ahí está, los espero que entren al canal y busquen cómo hacer otro tipo de borlitas. Entonces, tenemos la borla lista, tenemos las rosas, tenemos las hojitas, y tengo mi pistola a full. Mi vieja pistola, que pobre, siempre prometo todos los años prometo arreglarla, pero pintarla o cambiarla. Pero la verdad es fantástica esta pistola, me acompaña hace 1500 años y es lo que voy a utilizar para pegar estas rositas. Siempre procurando de no quemarme. A mí me gustó elegir pegar las rositas y después acomodar las hojas, pero ustedes lo van a ir viendo. No las quieren pegar y las quieren coser, bueno, le pueden dar un par de puntaditas, ahí quiero ir mostrando. Pegué una aquí en el extremo superior y uno en el extremo inferior, como para empezar a guiarme, pero ustedes las pueden ir repartiendo de a poquito, van viendo cómo quedan. Y si notan que yo les mencionaba, las hacemos a todas de la misma manera, pero quedan con distintos detalles, aunque son las mismas rositas. Y así van a ir pegando una al lado de la otra,
con la forma que ustedes quieran. Y luego jugamos con las hojitas a pegarlas en diferentes posiciones. Me quedo pegar todas las rosas y luego comenzamos con las hojas. Bien, bueno, ya pegué casi todas, pero es para que vean que esto es simple. Acá dejé 3 espacios. Acá abajo no le pegué ninguna porque yo le voy a poner una borla, pero están los hilitos del pegamento. Si ustedes no le van a poner borlitas, le pueden pegar aquí abajo una hojita, como para cerrar lo que sería. Y estas me sobraron, así que lo que me quedaría, que es para mostrarles más que nada, pero en realidad esto es un trabajo hiper sencillo. Si no se queman. Estoy como acobardada con esto, pero bueno, ahí voy. Tratando de no quemarme. Dejé estos espacios. Ahí se pueden ayudar con algo. Me estoy ayudando con esta agujita porque me quemé los dedos con estas mini hojitas ahí. Y voy a pegar esta última, una más, y no pego más. Sufi, es más que suficiente. Ahí me ayudo con ahí este fierrito de la aguja que lo puedo limpiar fácil. Listo. Con esto voy a desenchufar mi pistola. Me voy a sacar los hilitos de pegamento que quedan por todos lados. Miren lo que es esta monada a puro amor. Acá sí que hay mucho amor. Bueno, ¿qué más le pegué yo a este? Yo repartí estas piedritas. Si ustedes quieren, ahí le pueden pegar lo que tengan, Ahí unas borlitas, que eso se lo voy a hacer después porque ahora le voy a coser la borla. Si ustedes quieren, peguen estas piedritas, digo, ¿no? Me estaba confundiendo. Pegan así como para que tenga un toquecito de brillo, como si no le hiciera falta a esto llamar la atención, le ponemos también unas piedritas. Y acá simplemente coser la borlita. Esto es lo que me sobra. Sería el trabajo terminado, que ya me quedo a pegar lo que falta, estos últimos detalles, alguna que otra de estas piedritas. Coso la borla ahí a un bordecito y se las muestro terminada. Me faltaría luego mostrarles para hacerle el colgante. Pero me quedo a terminar este trabajo. Miren qué belleza. Divino. Miren qué bonito, qué bonito. Como para poner, me acordé de las cajitas de los bombones. Arriba de una tapita de una cajita de corazón. Miren lo que es esto. Divino, divino. Bueno, vamos a hacer el colgante. Acá voy a dejar una hebrita media larga. Van a buscar por aquí. Y si no, hacen una cadenita y luego se la cosen. Pero bueno, si lo pueden enganchar, yo traté en el otro de engancharlo acá y hacer un punto bajo. Si puedo, lo hago. Y si no, tejen una cadenita, le hacen un nudito en forma, la hacen en forma de ojal, le hacen un nudito y luego lo cosen y listo. Entonces yo voy a hacer una cadena bastante larguita para luego doblarla a la mitad. No les digo cuántos puntos porque también lo van a elegir ustedes, el largo que quieran. Me gustó con rojo que queda muy bonito. Ahí voy haciendo más o menos, calculo el doble porque luego la voy a doblar. Ahí, un poquito más. Ya directamente corto con un buen sobrante para que no me moleste el bollito. Y vuelvo otra vez, tejo un puntito acá, tratando de sujetar desde la base. Puede ser un puntito bajo o un punto deslizado, lo que ustedes puedan hacer. Un nudito y tiro de la colita. Listo, me queda el ojal. ¿Qué tengo por detrás? Bueno, hago un nudo doble o triple, asegurando que esto no se vaya a zafar. Lo pueden enhebrar y lo mandan por dentro para esconder. Este hilo tiene de particular, ese brillito que tiene que es tan lindo, lo que tiene es que es como que se resbala, es como medio sedoso. Entonces, lo ideal sería poder esconderlo. Lo podemos esconder por dentro de estas hebras y listo. Eso es
todo. Miren qué bonito. Voy a dejar por ahí esa hebrita que no se vea tanto. Después la voy a esconder. Miren qué bonito que queda este corazón con estas flores que son un sueño y que ya saben, lo pueden emplear para un montón de proyectos y recuerden, los petalitos antes de armar forman una puntillita que también como detalle esa puntilla la pueden aplicar en muchos otros trabajos. Bellísimo el trabajo, este inicio que hemos recién ahora comenzado el año, este año 2025 tan lindo y con tantos proyectos por delante y con mucho para compartir con ustedes, con mucha alegría y siempre, siempre agradeciendo. Yo sé que estos últimos meses estuve como un poco descolgada, pero siempre atenta a sus mensajes, más allá de que, bueno, ya muchos saben, mi ánimo de responder no estaba por distintos motivos, pero ahí estamos siempre agradeciendo todos esos mensajes de dulzura, de cariño, de acompañamiento. Yo no saben cuánto se los agradezco. Nos vemos en otro proyecto, en otro tuto, lleno de amor como este corazón, así de bonito, así de vibrante, así de alegre está mi corazón con todos ustedes y espero que les haya gustado, que lo disfruten y que hagan muchos de estos corazones y muchas de estas florcitas para regalar, como siempre digo, para vender o para regalarnos y decorar nuestro hogar. Un beso enorme, gigante para todos. Muchas gracias. Nos vemos en otro tuto. Chao.